Probablemente todos ustedes, todos conozcamos lo que significó y significa la tragedia de los Andes en la historia de la Argentina, de Uruguay, de Chile y particularmente de quienes son los sobrevivientes que han narrado su historia en diferentes momentos. Ocurrió hace muchos años, 1972, y la verdad es que además de haber sido una enorme tragedia, es una gran lección de vida la que hoy pueden contar los sobrevivientes. Uno de ellos está con nosotros, el doctor Pablo Lódolo ha tenido la amabilidad de traerlo, invitado especial Antonio Vicentín, que le agradecemos que haya venido. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué vinculación los une a ustedes? El rugby. El rugby, ajá. El rugby, al Tintín, como se lo conoce, a Oscar, Antonio o el Negro para nosotros, lo invitamos hace 3 años atrás, en marco del Seven de la República, para todo el deporte, pero sobre todo para los que jugamos rugby, esto nos pega y cada vez que lo leemos, y cada vez que lo escuchamos, cada vez que lo escuchamos a ellos hablar, es algo que nos pega muy profundo, y realmente las cosas que tienen para hablar y para contar son cosas que como vos decís, en la vida, no solo en el deporte, te hace tener otra mirada, te abre la cabeza y realmente son cosas que bueno, vale la pena escuchar. Entonces, hicimos una muy buena relación a través del Club Tilcara y ahora, bueno, los invitamos nuevamente junto con Nacho Inciarte, que es otro amigo uruguayo, a que vengan, que den una charla en el club y bueno, y mañana también auspiciado por el Ministerio de Deportes y Educación, en la vieja usina va a haber una conferencia y una charla a las 8 de la noche, que bueno, abierto para todo el público que quiere ir a escucharlo, porque es algo realmente, escucharlo en vivo es algo muy fuerte. Antonio, ¿y qué incidencia tuvo el rugby? Habrá tenido alguna seguramente en ustedes, sobre todo en la fortaleza que habrán tenido que mantener en aquella experiencia tan lejana y tan dura al mismo tiempo. No, sin lugar a dudas, el tema del rugby para mí fue fundamental. Fue fundamental porque aprendimos una cantidad de cosas jugando rugby, a trabajar en equipo, a sufrir, a sacrificarte, a ser solidario, a ser amigo, a tener una cantidad de virtudes que de repente no te das cuenta. Y cuando tuvimos el accidente fue cuando reaccionamos y nos dimos cuenta de que teníamos esos valores adentro y que los tuvimos que empezar a usar sin quererlos. Es decir, tuvimos un capitán que mandó en los momentos de mayor caos y hubo una disciplina muy férrea. Hubo una disciplina, hubo un esfuerzo. Todas esas cosas que a veces que uno las enseña en la vida de todos los días. Y bueno, nosotros las tuvimos que aprender y a practicar muy rápido en los Andes, y todo eso fue gracias al rugby también, es decir, pudimos aplicarnos con disciplina, con sacrificio, con una cantidad de cosas para poder armar esa tragedia, transformar de a poco ese avión en algo habitable, y que cada uno de los que estuvo en la montaña se sacrificara y diera el 100% de lo que tenía para dar. Esas son cosas que solo el rugby creo que te las da, ¿no? En cuanto a lo mental, a la preparación física y mental, las dos cosas. Que también, las dos cosas, no. Físicamente estábamos en condiciones porque íbamos a jugar. ¿Usted tenía cuando 18, 19 años? 19 años. 19 años. Y físicamente estabas muy bien. Y después empezaste a desplegar todas esas cosas, es decir, empezó a funcionar un equipo en la montaña y cada uno tenía su función, cada uno hacía lo que tenía que hacer sin necesidad de ser supervisado, y fue fundamental eso para poder salir, ¿no? Usted dice que estas mismas situaciones se aplican en la vida cotidiana. Y se aplican en la vida cotidiana, sin lugar a duda, porque el sacrificio es algo de todos los días. Es decir, no somos un ejemplo de sacrificio nosotros, porque toda la gente se sacrifica, los papás llevando a sus hijos, el sacrificio que hacen por tratar de que estén en mejores condiciones todos los días. La disciplina, que es algo que muchas veces se ha dejado un poco de lado. Ahora tú le hablas de disciplina a alguien joven y de repente te miran, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y es algo importante también en la vida. También tener tus límites, tu disciplina. Es decir, son esos valores que a veces tenemos una sociedad que está carente de valores. Sí, justamente esos valores de amistad, de solidaridad, de agarrarle la mano a alguien que se está muriendo, que está sufriendo en ese momento, y era lo único que podías hacer. Y eso es fundamental, esas son cosas que te nacen de adentro, y otra de las cosas es, a veces a los sobrevivientes nos ven como algo distinto, como algo raro, y justamente lo que tratamos es de comunicarles, somos iguales, no tenemos diferencias con ustedes, con cualquiera de ustedes, lo único fue la experiencia de los Andes, que a nosotros nos quedó, fue una prueba por la que pasamos, pero esa fortaleza que tiene el ser humano de
responder frente a la adversidad, de caerse cuando se levanta, de caerte y levantarte otra vez a seguir luchando sin saber que podías... Y todos los días, es parte de la vida. Más de una persona que nos puede estar viendo ahora debe pensar, o en algún momento de la vida pensó que se le terminaba el mundo, que se moría, que no había más. Eso ustedes pueden dar fe que también lo habrán sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, lo sentías todos los días. Es decir, vos cuando te ibas a dormir decías, yo de acá no me puedo ir, esto es imposible, esto es una gran locura. Y sin embargo, al otro día cuando te despertabas, salías a lucharla, salías a dar todo de vos para tratar de salir de ese lugar. ¿En algún momento sintió que se moría, que no había más alternativas? No, lo que sí estábamos convencidos que íbamos a tratar de salir del lugar, no estábamos convencidos que lo íbamos a lograr, pero si la muerte nos iba a llegar, nos iba a encontrar luchando por salir de ahí. Es decir, no nos íbamos, lo que sí era seguro, que no nos íbamos a entregar. Hubo un momento en el que dejaron de buscarlos, ¿no? Y ustedes supieron que los dejaban de buscar. Exacto, a los 7 días sentimos por una radio que se había suspendido la búsqueda. ¿Y eso no fue decepcionante, doloroso? ¿Cómo? Fue tremendo el sentir, porque hasta ese momento esperabas que alguien viniera, que viniera en helicópteros, un equipo de rescate, que pasara algo. El sentir de que no te buscan más es como decirte, vos estás muerto para el mundo, no existís más. Y vos te encontrás en esa inmensidad, en el macizo montañoso, nevado, estás solo y decís, a mí no me buscan y yo cómo me voy de acá. Yo iba a Chile a conocer lo que era la nieve, no tenía idea. Y tuviste que hacer todo ese proceso para decir, bueno, de acá los que sabemos que estamos vivos somos nosotros, somos los únicos que podemos hacer algo. Y bueno, y eso fue también un clic que hizo todo el equipo, que fue o salimos todos o nos morimos todos también. Es decir, hasta ese momento vos esperabas que alguien viniera y te sacara, seguías individualista. Desde ese momento cuando dijeron, bueno, no los buscan más, bueno muchachos, o de acá nos vamos todos o de acá nos morimos todos. Es decir, o nos juntamos y trabajamos todos juntos en pos de una idea o vamos a morir en la nieve. ¿Había fe en ustedes? Sí, por supuesto. Fe de todo tipo, es decir, a los 19 años o a los 20 años, es decir, no te vas a entregar, no pensás abandonar, tenés una fe en Dios, pero no solo la fe en Dios, es decir, es como decía Fray Luis de las Casas, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, por un lado rezaba de noche, pero por otro lado accionaba de día, es decir, Dios no nos sacó por un milagro, quizás fuera todo parte del designio de Dios, pero hubo un esfuerzo, hubo un grupo de gente que sacrificó, hubo un grupo de gente que trabajó, pensó para tratar de salir de ese lugar. Después de todo eso que vivieron, ustedes, los sobrevivientes, ¿se juntaron, se ven, charlan entre ustedes? Es una historia muy fuerte como para que no te una. Además, nos une el colegio, nos une una cantidad de cosas. Es decir, las diferencias de edades son muy pocas. Vivimos más o menos todos en un mismo barrio, en la misma ciudad. Y además esa experiencia te une para toda la vida. Es decir, después de que volvimos nos seguimos reuniendo, nos seguimos viendo. Con algunos tenés más afinidad que con otros, cosa natural, con otros tenés más, con otros menos, pero cuando nos juntamos sentís esa hermandad que se creó allá arriba, esa sociedad de la nieve que se creó en la montaña, y bueno, y es parte de nuestras vidas. Claro. ¿Qué le dice usted en las charlas a los rugbyers, a los jugadores de rugby? Y es un poco revivir los conceptos que tiene, es decir, esa experiencia de juego que hay que disfrutarla, que hay que aprender de ello y que hoy es un juego que estás haciendo, pero después es parte de la vida también. La vida es exactamente lo mismo que un juego de rugby, se repite lo que pasó en la montaña, es decir, en la cancha luchás por la pelota, luchás por una posición de terreno, luchás con alguien que tenés enfrente, sin embargo después terminás siendo amigo de esa persona y la vas a ver todo el resto de tus días, te da amistad, te da compañerismo, te da solidaridad, es decir, aprendés valores y transmitís valores. Y después en la vida también te sigue pasando, te pasa exactamente lo mismo. Es decir, vas a seguir transmitiendo valores, recibiendo... Y bueno, lo importante es tener esos valores adentro y poderlos vivir el día a día. Qué bueno poder charlar horas con este hombre, qué experiencia, ¿no? Todo el tiempo. Para quienes tienen ganas de seguir escuchándolos, es mañana entonces. Mañana a las 8 de la noche en la Vieja Usina. Bueno, va a estar Antonio contando esto, hace una presentación que es realmente muy interesante y va más allá del rugby. Es decir, nosotros el rugby creo que tenemos algo que nos conecta, que nos llega, parece que nos está hablando alguien que lo conocemos de toda la vida y eso pasa cuando te encontrás con una persona como esta.
Pero sirve para todas las personas, sirve para la familia, para los otros deportes, para los negocios, para la vida. Es realmente, porque estos conceptos, como dicen, no son del rugby, no son del deporte, son de la vida. Así que... Qué grande, qué buena posibilidad. Antonio, le quiero agradecer, como buen uruguayo tomará mate, supongo, todo el tiempo, pero este es nuestro agradecimiento a todos los invitados, un mate con el logo del programa. Muchas gracias. Que usted lo cebará mejor que cualquiera de nosotros. Gracias. Y lo esperamos por aquí cuando quiera nuevamente. Cómo no, encantado. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la visita. No, por favor, un gusto. Gracias por recibirme.